¿Qué tal, estimados estudiantes? Vamos a continuar con una sesión más del día de hoy del área de comunicación. Si bien es cierto, la clase pasada hemos hablado respecto al romanticismo, a esa idea subjetivista que tienen los escritores de esa época, cómo es que desarrollaban o cómo veían ellos su mundo alrededor, ¿no? El día de hoy vamos a hablar sobre el realismo, que es un ente muy contrario a lo que es el romanticismo. ¿Sí? El realismo se va a basar mucho en los contextos históricos y también culturales de su época. ¿Sí? Surge a la segunda mitad del siglo XIX. Es una corriente literaria que aparece como cultura y pensamiento, con el positivismo de Comte, con el evolucionismo de Darwin, el experimentalismo de Mendel, el materialismo dialéctico de Marx. Aquí en el realismo van a aparecer muchas corrientes filosóficas y mucho avance de la ciencia. ¿Sí? Van a surgir ideas revolucionarias y van a hacer que estas ideas revolucionarias sean plasmadas dentro de la literatura. Sí, va a haber un socialismo, un anarquismo y todos los aspectos revolucionarios que se vayan a mostrar en esa época. Sí, van a mostrar a la burguesía poderosa como un ente conservador y progresista. Sus tensiones se van a basar mucho en lo que es la burguesía y el proletariado. ¿Sí? También va a haber muchos entes históricos como la Primera Internacional de Trabajadores, las revoluciones burguesas que van a desarrollar ahí para que a aquel hombre que era de la clase media se le respetara, ¿no? Los antecedentes que van a venir de la mano con el realismo va a ser el folletín, la picaresca, el costumbrismo, la fotografía que se va a plasmar, ¿sí? Y van a ir evolucionando, ¿no? En la literatura vamos a mostrar un cierto cientifismo en base a la época, porque va a haber una observación que va a pretender ser fiel a la transcripción de la realidad. No va a pretender, como bien se dice, pero no va a ser del todo real. Va a haber una explicación y una experimentación en cuanto a la realidad de la sociedad, ¿no? Y eso es lo que van a plasmar los escritores de esa época. Va a haber una denuncia social en cada escrito, ¿sí? Un existencialismo donde el ser humano se enfrenta a la sociedad en la cual vive, ¿no? Y una preeminencia de la novela. La sencillez formal, precisión y claridad, una paulatina transformación en novela psicológica, el psicologismo de las personas lo va a venir manejando dentro de la literatura, ¿sí? Y va a haber un cierto interés por la conducta humana. Dentro del desarrollo de las corrientes literarias, dentro del realismo, se va a hablar mucho de lo que es la novela. En la novela se van a plasmar mucho lo que es la verosimilitud en cuanto a sus argumentos. El protagonista principal dentro de estas historias va a ser la sociedad o la mujer. Va a haber unas descripciones exhaustivas en cuanto a cómo era en sí la sociedad y cómo era la gente o las personas de esa época, ¿no? Esa clase social que siempre se va a ver arraigado hasta la actualidad también, ¿no? Una fiel reproducción de distintos registros, distintas lenguas, en base también a la época, ¿no? Van a aparecer nuevas técnicas narrativas, como es el narrador omnisciente, la caracterización de personajes, la lucha contra esas normas, ¿no? Que ya se estaba impartiendo, un monólogo interior, un estilo indirecto, la ley que con una ironía, ¿no? Se mostraba como una ironía a esa sociedad ya implantada que se deseaba cambiar, ¿no? Y una aparente objetividad que no se mostraba en sí dentro de la sociedad, dentro de la realidad, ¿no? Los temas que se va a abordar es mucho lo que va a aparecer en la sociedad, que es el mundo rural, el mundo urbano, la historia, la política también va a ser parte de las diferentes manifestaciones literarias que se van a plasmar. Va a haber un poco de todo en cuanto a la sociedad en la cual se estaba manifestando, ¿no? Más que todo va a aparecer como una revolución a esa idea que no se tomaba mucho en cuenta, ¿no? Va a haber conflictos existenciales entre la locura y el amor y una sociedad lleno de falsedad y soledades, ¿no? Los autores burgueses que van a aparecer va a haber desde la burguesía, para la burguesía y contra la burguesía, que es lo que se manifestaba o era la jerarquía en la cual tenían, ¿no?
la separación de los autores conservadores, los autores progresistas, el espíritu más crítico, las ideas políticamente más extremas y el socialismo, ¿no? Eh, el realismo en sí va a aparecer en diferentes países o diferentes élites en las cuales cada una va a hablar en cuanto a su realidad social, ¿no? El realismo inglés va a ser una sociedad burguesa más consolidada por la revolución industrial, ¿no? Y mayor proyección del realismo va a haber aquí. Hay un optimismo y una complacencia típicos del periodo victoriano inglés. Y aquí vamos a tener a los grandes autores como Dickens, como Oscar Wilde, William Thackeray, Walt Collins y los hermanos Bronte. El autor que más va a tener o se va a manifestar dentro de la historia es Charles Dickens, ¿no? Él va a mostrar dentro de sus obras literarias a personajes infantiles, es bastante humorístico, que va a dulcificar su crítica, ¿no? No va a ser muy arraigadora o no va a ser muy fuerte la crítica que él va a tener. Va a tener un estilo sencillo, ya que es fácil de comprender sus escritos, su aguda percepción de la condición humana y los rasgos melodramáticos, ¿no? Que va a presentar ahí. Las obras que él nos manifiesta son los papeles póstumos del Club Pickwick, Oliver Twist, La Pequeña Dorrit, Canción de Navidad, David Copperfield, Tiempos Difíciles y Grandes Esperanzas. Una de sus obras que quizás hasta la actualidad lo están leyendo es Oliver Twist, ¿no? Que marca o que nos muestra esa explotación infantil que se desarrollaba, ¿no? Ya que se desenvuelve en la historia de un niño que fue abandonado y que las personas que lo cuidaban, que era dentro de una casa hogar, lo explotaban también y lo comercializaban, ¿no? Para tener beneficio propio. Entonces él hace una crítica a ellas, porque va de amo en amo, en el cual cada uno de ellos lo explota, ¿no? Entonces él hace esa crítica ahí. Sí, acá tenemos una pequeña estrofa de David Copperfield, ¿sí? Y uno de los otros autores es Robert Louis Stevenson, que él nos habla sobre la Isla del Tesoro en 1880, en cual manifiesta una privilegia la aventura de lo salvaje, ¿no? Zonas marginadas de Asia o de América, que protagoniza un niño y una situación inicial desgraciada, ¿no? La mayoría de estos autores manifiestan historias de... de más que todo de niños, ¿sí? Y el extraño caso del Dr. Jekyll y Master Hyde, ¿sí? Es una extraña joya de la literatura inglesa en el cual hay mucho psicologismo en el análisis de la maldad del yo más íntimo, ¿no? Del ser humano. Él nos plasma. Y Oscar Wilde, que es uno de los escritores bastante fantásticos y a la cual yo también admiro mucho por la temática que él manifiesta mucho en sus obras, ¿no? Una de sus grandes obras es El retrato de Dorian Gray, que es una obra que te cautiva desde el inicio a fin, ¿no? Que hace una pequeña, se podría decir, descripción de aquella persona que solamente ve por uno mismo, ¿no? Y que toda la vida quiere ser esa persona joven, esa persona que está llena de vida, pero no se da cuenta que las dificultades o aquellas aberraciones que el ser humano realiza van desgastando en sí al cuerpo, ¿no? Él trata mucho lo que es ese retrato que él admira de juventud, a la cual ha cometido muchos errores hasta llegar a asesinar, pero él no se muestra, ¿no? No muestra ese desgaste en el rostro que al final, al ya adquirir o recapacitar, se podría decir, en el retrato que fue pintado por su mejor amigo, se muestra cómo en realidad era esa persona, ¿no? Cómo era su yo interno, su alma interna, ¿sí? Y otros autores que son William Thackeray, Wilkie Collins, hermanos Bronte, George Slott, Marianne Evans, ¿sí? Que nos va a plasmar todas las ideas realistas a la explotación social que se desarrollaba, ¿no? Y hay un realismo norteamericano también, en el cual tenemos a dos grandes autores, a Mark Twain y la hermana Melville, ¿no? Que nos va a
plasmar. La mayoría de las obras de esta época del realismo son bastante sencillas y bastante humorística en el sentido de que plasman sus ideas con bastante ironía, haciendo un reclamo a la sociedad. ¿Sí? Y dentro del realismo francés vamos a tener a Henry Bailey con Stendhal, ¿sí? Con el rojo y el negro, ¿sí? Es una historia del fallido intento del ascenso social y de la conquista de la felicidad por parte de un plebeyo, ¿no? Y la Cartuja de Parma, ¿no? Que está escrita en base a Italia, ¿sí? En el cual muestra a un joven aristócrata repudiado por su familia, ¿no? Que emprende una carrera eclesiástica y política, el cual va a triunfar en base a sus numerosas intrigas y de sacrificar su gran amor, ¿no? Y Honor de Balzac, que es uno de los escritores también bastante importantes, el cual denuncia el exceso personificado en la frivolidad, ¿no? La moralidad y la corrupción que se muestra su en su sociedad, ¿no? Y Gustave Flaubert, que es uno de los escritores también que una de sus obras que bastante se habla es Madame de Bovary, ¿no? El cual nos plasma una idea del proceso judicial por la inmoralidad, el homenaje a Don Quijote de la Mancha y la crítica al romanticismo, ¿no? Ya que en el realismo se va a basar mucho en lo que es la realidad, ¿no? Y el despiadado retrato de la intoxicación idealista del ser humano, ¿no? Y el ambiente de asfixiante vulgaridad provinciana que se manejaba en esa época, ¿no? Y lo que más tuvo arraigo dentro de la historia del realismo es es una idea del realismo ruso, ¿no? En el cual vamos a tener una complejidad de una sociedad sometida al despotismo, una denuncia a la miseria de los campesinos que pasaban en esa época. Y uno de los grandes autores que plasma esa idea es Fyodor Dostoyevsky, ¿no? Dentro de su obra de Crimen y Castigo, él nos muestra esa moral, esa denuncia social que hace a la explotación de la sociedad decadente, se podría decir, ¿no? Y hace mucho énfasis en lo que es la psicología de cada uno de sus personajes, que analiza a profundidad, ¿no? En el cual vamos a ver una de sus grandes obras, que es Crimen y Castigo, en una siguiente clase, ¿sí? Espero me hayan podido comprender y nos vemos para poder hablar de Dostoyevsky. Muchas gracias.